Hola alumnos de Técnicas Psicométricas, Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a ver el tema confiabilidad. Recapitulemos un poquito. Recordemos que dijimos que el proceso de evaluación psicológica era en sí mismo un proceso de toma de decisiones. Uno de los momentos en que tenemos que tomar decisiones es aquel en el cual tenemos que constituir la batería de instrumentos que lo van a formar de acuerdo con el ámbito de trabajo en el que nos estemos desempeñando, las características del evaluado y el motivo de consulta. Es por eso que tenemos que seguir un árbol de decisiones con criterios para evaluar la calidad técnica de un instrumento psicométrico de cara a evaluar si ese test nos sirve o no nos sirve para ese motivo de consulta, para ese examinado, en tal ámbito de trabajo. Veamos qué preguntas nos tenemos que hacer y en qué orden. La primera y más importante es qué constructo evalúa el test, qué concepto y según qué modelo teórico. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros tenemos cierta adhesión a determinado o determinados modelos teóricos porque los consideramos más robustos, con suficiente cantidad y calidad de evidencia empírica, y el test con el que vamos a trabajar no responde a ese modelo teórico, sería una incoherencia, una inconsistencia de nuestra parte trabajar con una herramienta que contradiga nuestras adhesiones teóricas. Entonces, la primera pregunta es ver si hay coherencia entre lo que nosotros pensamos de cómo debe interpretarse un fenómeno psicológico según un modelo teórico y el modelo teórico que está utilizando el test que estamos examinando. Si esa pregunta se contesta afirmativamente, pasamos a la segunda pregunta. Si se contesta negativamente, vamos a foja 0 y volvemos a buscar un instrumento nuevo. Supongamos que la contestamos afirmativamente. Pasamos a la segunda pregunta. Sujetos a los que se destina el test. Bueno, este test está diseñado para niños, adolescentes, adultos, para personas con psicopatologías, sin psicopatologías. ¿Qué características tiene el sujeto que tenemos que evaluar y en qué contexto de trabajo debemos usarlo? ¿Es adecuado utilizar este test o no? Si la pregunta es respondida negativamente, otra vez vamos a foja ceros y buscamos un instrumento nuevo. Si la pregunta es respondida positivamente, pasamos a la siguiente. ¿Tiene adaptaciones regionales? Más allá de que haya sido diseñado en nuestro país, la adaptación que tiene, los estudios psicométricos que tiene, los baremos con los que cuenta, ¿son actualizados o tienen 30, 40 años de antigüedad, 10 años de antigüedad, 15 años de antigüedad? O bien, las adaptaciones e investigaciones que tiene provienen de otros contextos culturales y por lo tanto no sirven para evaluar a sujetos que viven en este hábitat y pertenecen a tal grupo poblacional. Si la respuesta es negativa, otra vez a foja 0. Si la respuesta es positiva, a la siguiente pregunta. ¿Tiene capacidad de discriminar diferencias individuales? El término discriminación merece una especial atención. Lo utilizamos en el lenguaje común para hablar de determinadas situaciones en donde se excluye o se menosprecia a determinadas personas por cuestiones que no son pertinentes o incluso son hasta prejuiciosas o peyorativas. En este caso no tiene ese significado. La palabra discriminación en los tests, en evaluación psicológica, en psicometría, remite al poder de un test, a la capacidad de un test para captar diferencias individuales en los sujetos, es decir, captar sutilezas, peculiaridades, unicidades. Como todavía no sabemos mucho de tests, pensemos, por ejemplo, en balanzas. La capacidad de discriminación fina que puede tener una balanza es diferente según si la balanza está diseñada para pesar, por ejemplo, ganado, para pesar personas, para pesar alimentos de poco quilaje, o bien para pesar medicación de laboratorio. En este caso, no es ninguna balanza ni buena ni mala, sino adecuada o inadecuada para ciertos usos. En los test pasa lo mismo. En las próximas clases, cuando veamos test concretos, lo vamos a ver
pero dejamos este concepto latiendo por ahí. Es decir, no todos los test sirven para discriminar las mismas diferencias individuales según las características de los sujetos y el ámbito de trabajo para el cual deseemos utilizarlos. Si la pregunta se contesta afirmativamente, que todavía la estamos dejando en suspenso porque a medida que avancemos en la cursada vamos a seguir adelante con este concepto, vamos a la próxima. El test cuenta con evidencias de validez sobre los resultados que hayan sido analizadas en investigaciones realizadas en un contexto local, es decir, con sujetos homogéneos o similares al sujeto que queremos evaluar, es decir, con sus mismas características sociodemográficas, edad, género, lugar donde habita, background educativo, etc. El instrumento ha demostrado que mide lo que dice medir según el modelo teórico con el que dice trabajar en esos sujetos, teniendo en cuenta todos los aspectos de la validez que vimos en la clase de validez y que remitimos a la bibliografía para que los vuelvan a consultar. Si la pregunta es negativa, volvemos a foja 0, nuevo test a examinar. Si es positiva, pasamos a confiabilidad, la estrella de esta clase. La confiabilidad de los resultados es lo último que miramos y tiene que ver, en cierto sentido, como una definición general y todavía provisoria que luego vamos a ampliar, con la confianza que podemos tener en los resultados que nos da un test cuando lo utilizamos con una persona en particular. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que nosotros nos estamos pesando en una balanza, la balanza de casa, la balanza de la farmacia. Supongamos que pesamos 50 kilos. Supongamos que nos bajamos de la balanza, no comemos nada, no nos abrigamos, no nos desabrigamos, no nos quitamos los zapatos, no cambiamos nada. Un segundo después nos volvemos a subir y en lugar de 50 kilos pesamos 72. Inmediatamente empezamos a desconfiar de la balanza. Intuitivamente hemos definido confiabilidad. Todavía técnicamente falta un poquito, pero lo vamos a dejar acá y seguimos en el video número 2. Muchas gracias por su atención.